Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. La reciente redada en la planta de Hyundai LG en Georgia, donde fueron detenidos cerca de 475 trabajadores extranjeros, en su mayoría surcoreanos, pero también latinoamericanos, incluyendo mexicanos, ha abierto un fuerte debate sobre la política migratoria en Estados Unidos. Este operativo, considerado el mayor en un solo sitio en la historia del Departamento de Seguridad Nacional, no solo genera tensiones diplomáticas en Corea del Sur, también plantea interrogantes sobre los derechos laborales, el debido proceso migratorio y el impacto en las comunidades inmigrantes. Vamos a hablar sobre estas implicaciones legales y humanas. Vamos a conversar con el abogado Aaron Ortiz Santos, especialista en derecho migratorio. Muchísimas gracias, abogado. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Jania? Un gusto saludarle a usted y a su público, a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Cómo interpreta el alcance de esta redada? ¿Se trata únicamente de un operativo migratorio o hay un mensaje político detrás? Bueno, nadie se está explicando el alcance de esta noticia, de esta redada, porque se supone que son 23 mexicanos detenidos de los 475. Esta noticia todavía no se termina, sigue en progreso. Y hay que recordar que la planta de Hyundai no solamente era de coches, era también una planta que tienen en joint venture con LG. Y habían invertido $7.6 billones y la idea es invertir hasta el 2028 $21,000 millones. Era la inversión, o es la inversión más grande que ha habido en Estados Unidos, y esta situación pues obviamente a todo el mundo le agarró por sorpresa y políticamente nadie se explica qué es lo que está pasando. Al parecer esto pasa porque una candidata al Congreso Federal pues dio la denuncia a ICE y se organizó esta redada. Pero la gente dice, una redada de ese tamaño no se organiza de un día para otro. Esto debió de haber pasado por meses, debió de haber estado la investigación. Pero, bueno, pues lamentablemente pasó. Ahorita se están acelerando los procesos para que las personas coreanas puedan regresar a su país lo antes posible. El gobierno coreano ya anunció que va a haber está rentando un avión para poder llevar a los 300 y tantos coreanos detenidos. Están firmando su deportación voluntaria. Supuestamente no va a haber represalias, pero todos sabemos que si firma una deportación voluntaria, la gente queda castigada por 10 años de que no puede tener ningún beneficio migratorio. Y bueno, el Consulado de México también está atendiendo a estos 23 connacionales. No ha señalado de dónde son, no ha comentado todavía esto, porque pues realmente está rebasado el consulado. Esto, ante la falta de recursos, pues sí se ve limitado en algunas cosas. Está haciendo lo más que puede el consulado, pero sí hay que decirlo, yo creo que necesitamos el apoyo en este momento para nuestros connacionales detenidos. ¿Los trabajadores habrán entrado con visas temporales de empleo o no las tenían? ¿O ya se les habían vencido, abogado? Hay varias teorías, habría que revisar cada caso, pero sí, efectivamente, había quien había llegado con visa de trabajo y ya estaba vencida. Había gente que había entrado con visa de turista y se había quedado y había sobreextendido esa visa. Había gente que había entrado de forma irregular por la frontera y también se había quedado. Mucha de esa gente por la zona que es cerca de la ciudad de Savannah, Georgia, realmente hay una composición de mexicanos más bien del tipo agrícola. Aquí se estaba generando una nueva perfil del inmigrante, pero sí quiero recalcar que independientemente de cómo hayan entrado, en la gran mayoría y bajo las reglas actuales, la gente no está calificando para que en un proceso ante Corte de Migración se le otorgue una fianza. Los jueces están alegando que no tienen jurisdicción para ello, porque entraron en forma irregular, y entonces la persona pues se queda sin alguna defensa para poder permanecer aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa si ¿Qué ocurre legalmente cuando un trabajador pierde el estatus migratorio, pero por culpa del empleador o por prácticas laborales irregulares, no por él mismo, no por su condición? Es una excelente pregunta, porque si ellos están apoyando alguna investigación por parte de la autoridad migratoria en contra de este patrón, pueden calificar para una visa que se llama visa S, que les permite permanecer protegidos dentro de los Estados Unidos regularmente por lo que dure la investigación, y después el gobierno federal decidirá si mantiene esa visa o la cancela, pero de menos habría algún tipo de beneficio. Y es precisamente el detalle que está pasando, que el gobierno federal está anunciando que era para proteger
que la gente no sea explotada y tampoco que se conviertan en esclavos. Eso es lo que formalmente está diciendo el gobierno federal. Digamos que es su justificación, su racional, su excusa. Efectivamente, eso es lo que está ellos, la justificación es eso, porque había obviamente que estaban tratando a los trabajadores muy mal y que había muchísima, trataban de hacerlos esclavos. Pero la forma en cómo está el gobierno federal coreano actuando, precisamente el día de hoy llegó el canciller, o está llegando el canciller para reunirse en Washington, D.C. con las autoridades federales para poder acelerar el envío de los coreanos a su país. En promedio, una persona detenida en este momento, cuando no tiene ninguna ventaja migratoria para poder permanecer aquí, tarda 4 meses, si no es que más. Entonces, el que los estén ayudando para regresar rápido a su país sería una gran ayuda para estas personas, porque es una cárcel. Y un migrante pues no comete ningún delito para que esté en una cárcel. Y es una cárcel en la que la gente no está acostumbrada. ¿Y los mexicanos, abogado? Es lo que estamos viendo, que es cuáles son los siguientes pasos que está haciendo el consulado. Hay varias propuestas que se les han hecho, no al consulado propiamente dicho, sino directamente a Cancillería, para facilitar dentro del programa México Te Abraza algunos elementos, como es, por ejemplo, la ayuda con la repatriación del menaje, acelerar precisamente los procesos si la persona no tiene un caso bueno para permanecer en los Estados Unidos, y para esto se necesita que haya más abogados que no cobren, que vayan a hacer el dictamen migratorio de las personas detenidas y que les señalen si tienen buen caso o no, para que la gente ni gaste dinero ni esté con una esperanza falsa. Necesitamos eso, ampliar el número de abogados. Necesitamos que se hagan clínicas dentro de la cárcel para que la persona pueda entender sus derechos o qué es lo que ya no puede hacer, entender cuáles son las prioridades para que se quedan sin ningún derecho al proceso debido. Y precisamente mucha gente comete un delito y, por ejemplo, manejar sin licencia en el estado de Georgia es un delito, no es una falta de tránsito. Entonces, a raíz de eso, como las cárceles están también ya migración o tienen la obligación de llamar la migración, la persona es detenida, llevada a la cárcel e inician el proceso para deportarlo. Contratan abogados, pagan el honorario del abogado, pero el abogado está atado de manos para poder sacarlos y la persona entró en forma irregular. No sabemos las historias de las personas entre parejas, por ejemplo, cuando se le pregunta a la esposa, oiga, ¿qué pasó con su esposo? ¿Qué son los antecedentes? Regularmente dicen, desde que está casada conmigo, no tiene ningún delito. Pero antes, ¿qué fue lo que pasó? Son muchas las cosas que tenemos que hacer. Insisto, el consulado está haciendo el mejor trabajo posible, pero está muy limitado de recursos, amén de que el Consulado General de México en Atlanta atiende no solamente al estado de Georgia, sino al estado de Tennessee y al estado de Alabama. Entonces, es una complicación ahí bastante fuerte la que tienen los funcionarios consulares en este momento. Abogado, ¿hay algún tipo de censo que indique cuántos extranjeros están en calidad de trabajadores con visa regular y un aproximado de cuántas personas indocumentadas hay en el país, o no se tiene? Se tiene más o menos la teoría de que solamente mexicanos sabemos 11 millones de personas indocumentadas. Después de la reforma constitucional al artículo 30 en México, se supone que hay más o menos 40 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación. Gente con visa es difícil porque esa información no la da tan fácilmente el Servicio de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Hay que pedirlo vía un proceso que se llama FOIA, Freedom of Information Act. Entonces no sabemos realmente, pero sí lo que estamos intentando hacer es que ante la inminente negociación del Tratado de Libre Comercio se abriera un capítulo para que se pudieran regularizar los mexicanos que están aquí en forma irregular y que pues siempre se nos olvida, y aprovechar para regularizar a los ciudadanos de los 3 países, porque en México también hay indocumentados y en Canadá también. Pues ¿por qué no aprovechamos el TLC, el NAFTA, perdón, el TEMEC? El TEMEC, mil disculpas, el TEMEC, para poder regularizarlos. Pero así una cifra no se la podría dar en este momento. En términos coloquiales, abogado Ortiz, ¿no se están dando un tiro en el pie al deportar a centenares de indocumentados cuando están afectando a su propia economía?
Sí, pero esta es una situación política, no están pensando en el tema económico. Se prometió durante la campaña que se iban a deportar 2 millones. Recordemos que Obama fue el que más deportados tiene. Él tiene el récord de los 2 millones. El presidente Trump alcanzó a deportar 750,000 personas en su primer mandato. El presidente Biden deportó más de 800,000. Entonces, la impresión que tienen los analistas es de que el presidente quiere deportar más o menos 2 millones. Y también existe la teoría de que esto, terminando esto, va a dar una ley migratoria para que la gente se pueda arreglar. Esa es la intención que se tiene antes de las elecciones del próximo año. Y sí, efectivamente puede ser un balazo en el pie, porque entre el incremento de los impuestos de importación y este tema, pues se va a quedar sin fuerza laboral. Aunque el presidente ha señalado en muchas ocasiones, de menos 5 en lo que va de presidente, que quiere arreglar a los trabajadores esenciales, a los del campo y a los soñadores, a los dreamers. Entonces estamos esperando que se pueda trabajar en esta situación. Y por lo pronto, ¿cuál es el impacto directo para la comunidad mexicana y en Estados Unidos y para las familias que tienen a sus miembros detenidos en este tipo de operativos? Ok, hay muchísimo temor, hay muchísima mala información también, se les está dando información no correcta. Hay que tener mucho cuidado porque la información en redes sociales no es la más exacta, aparece sesgada o de plano son mentiras. Mucho cuidado con lo que ve uno en TikTok, en Facebook, en Instagram, porque no hay el otro día vi una noticia de que en California ya iban a arreglar, eso no es cierto, es una gran mentira. Yo creo que hay que mantenerse primero conectados a un servicio de noticias serio que les pueda estar dando la información correcta. Sí. 2, que sepan sus derechos, cómo tienen que actuar. Y 3, lo más lamentable es que tengan la capacidad económica para poder afrontar estos procesos, porque lamentablemente no son baratos. Los consulados aquí, la red consular mexicana, pues no tiene la capacidad para contratar abogados que todos los casos sean pro bono, que no cobren. Regularmente los abogados tienen que cobrar, pues es su trabajo, pero son de esas 3 cosas importantes, amén de tener los documentos en regla y platicarnos las historias. Porque muchas veces nos da pena decir que cometí un delito antes de conocer a mi esposa. Hay que tener cuidado con eso, pero hay que platicar las historias y estar preparados. Pero yo creo que en este momento la información es lo más importante que tenemos que tener a mano. Le agradezco mucho el análisis y también, bueno, la recomendación que hace a todos los connacionales y a los migrantes que están en esta calidad sin documentos. Esta redada pues nada más nos revela la severidad con la que Estados Unidos está aplicando sus leyes migratorias y la disparidad en el trato hacia distintos grupos de trabajadores. Si me lo permite, abogado Aarón Ortiz Santos, estaremos al habla porque me quedan muchas preguntas todavía en el tintero. ¿Qué pasa con los hijos que se quedan huérfanos? ¿A dónde los envían? ¿Con quién se quedan? Si es que ya no hay más familiares. En fin, el drama humano del que estamos siendo testigos y estamos viviendo. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por permitirnos esta comunicación desde precisamente el punto neurálgico de la información que hoy se da. Gracias, estamos al habla. Muchas gracias y un saludo para usted y su público. Igualmente, es el abogado Aarón Ortiz Santos, precisamente especialista en temas migratorios. Vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato. No se vayan, están en Informe 24. Volvemos.